A ver, pensar en la imagen de un incendio forestal arrasando con todo a su paso es de una fuerza devastadora. O sea, llamas consumiendo hectáreas enteras, llegando a las ciudades y dejando a miles de personas literalmente con lo opuesto. Sí, es un escenario crudo. Y claro, esa urgencia siempre exige respuestas súper inmediatas. La gente necesita un techo provisional, abrigo, seguridad básica para pasar esa misma noche. Exacto. Sin embargo, al examinar con lupa un plan de reconstrucción gubernamental diseñado justamente para paliar ese desastre, es posible descubrir algo más. Escondida entre líneas, hay una crisis silenciosa que afecta las aulas nocturnas de todo un país. Así es. Y es un contraste brutal cuando lo analizas a fondo. Totalmente. Y por eso, bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Nuestra misión de hoy es analizar un documento muy específico, pero de una agudeza reveladora. Hablamos de una carta al director escrita por Jorge Hernández Pérez. Él es un profesor de filosofía que imparte clases en el CIA La Pintana, un centro de educación para adultos en Chile. Ujú. Y hay que dejar algo muy claro desde el principio para nuestra audiencia. El objetivo de esta inversión no es tomar una postura política, para nada. Claro, no estamos aquí para respaldar o criticar al gobierno de José Kast, ni a la izquierda ni a la derecha. Exactamente. Queremos examinar estrictamente los argumentos y las preocupaciones que plantea el autor en su texto, porque el gancho aquí es increíble. Comienza hablando de la respuesta a un desastre natural y de repente da un giro para revelar esta crisis en la educación. Lo fascinante aquí es cómo el autor utiliza la coyuntura de una emergencia nacional, una tragedia, para diseccionar las prioridades estructurales de un país entero. Y eso nos conecta directamente con quienes nos escuchan hoy. O sea, ¿cómo determinan las políticas de emergencia el futuro a largo plazo de los ciudadanos más vulnerables? ¿Qué sucede realmente cuando una política pública redefine quién tiene derecho a una segunda oportunidad? Para entender el argumento principal del profesor Hernández, primero tenemos que establecer bien el escenario, el contexto de la reconstrucción, digamos. Bueno, vamos a desempacar esto. Hablamos de los devastadores incendios forestales y urbanos en el sur de Chile durante el verano, ¿verdad? Sí, una catástrofe histórica. Y frente a eso, el gobierno de Kast presentó un borrador detallando la reconstrucción. Y lo llamativo es que estipula expresamente que la reconstrucción no es solo física. Claro, abarca ejes económicos, institucionales, fiscales y hasta de seguridad. Exacto, asumiendo con cierta lógica que un desastre natural fractura el ecosistema comercial de toda una región, no solo las casas. Y sobre el papel, un enfoque así suena lógico. O sea, si se calcinan aserraderos y campos agrícolas, la economía se paraliza. Pero aquí es donde el autor introduce el bisturí en su carta. Sí, porque las medidas específicas que proponen en ese paquete incluyen cosas como rebajas de impuestos a grandes corporaciones. Ujú. También darle facultades a la tesorería para condonar deudas e incentivos tributarios para la repatriación de capitales. Y ahí surge la fricción. El autor señala que genera muchísimas suspicacias que la tragedia de los damnificados se traduzca en exenciones económicas para empresarios. O sea, gente que necesita un techo antes del invierno y se prioriza la repatriación de capitales. Es que, para entender la justificación del gobierno, hay que mirar la macroeconomía de los desastres. Cuando una región se devasta, hay una fuga masiva de capitales. Los inversionistas cobran sus seguros y se llevan el dinero. Dejando un desierto laboral, me imagino. Exacto. Entonces, bajo la lógica del libre mercado, si el Estado ofrece estas rebajas de impuestos, intenta incentivar ese capital privado para que se quede, reconstruya fábricas y genere empleos rápidos. La famosa teoría del boteo, claro. Inyectar liquidez arriba esperando que caiga hacia las bases. Pero, a ver, la disonancia que señala Hernández es abrumadora. Es como si para arreglar una tubería rota que está inundando la sala de tu casa en este preciso instante, el administrador del edificio sugiriera bajarle el precio del alquiler al vecino del penthouse. Qué buena analogía, de verdad, sugiriendo que a largo plazo eso atraerá mejores inquilinos. Exacto, argumentando que aumentará la plusvalía del edificio mientras el agua ya te llega a las rodillas en el primer piso. Entonces, ¿cómo justifica un gobierno esta conexión entre incentivos macroeconómicos y la urgencia física inmediata? Esa metáfora ilustra la crítica central de la carta, que es la desconexión temporal. Un incentivo fiscal es una maquinaria lentísima, pero el invierno y las lluvias en el sur de Chile llegan en semanas. Es una locura. Y usar la urgencia humanitaria para aprobar exenciones a grandes empresarios genera dudas inevitables.
Esa priorización de la eficiencia fría revela una filosofía de Estado muy particular. Y esa misma filosofía es la que nos lleva al verdadero núcleo de la carta, porque aunque la reconstrucción es el contexto de fondo, el motivo real por el que escribe el profesor Hernández es otro. Sí, la carta da un giro inesperado y brillante. Totalmente. Un anuncio gubernamental que afecta directamente el futuro del país, un cambio radical en la política de educación superior. Específicamente, el anuncio de limitar la gratuidad de la educación superior, dejándola exclusivamente para personas menores de 30 años. Y a ver, a primera vista, alguien desde la administración pública podría argumentar que priorizar a los más jóvenes tiene una lógica de optimización de recursos a largo plazo. Si los fondos son finitos, financiar a un joven de 18 años garantiza como 45 años de retorno económico al Estado en impuestos. Claro, frente a financiar a alguien de 45 años que te da una ventana de retorno de apenas 20 años antes de que se jubile. Pero, ¿qué realidad social estamos ignorando al trazar esa línea arbitraria en los 30 años? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo definimos quién es un estudiante en la sociedad actual? Porque esa visión contable asume que la vida es lineal. Que naces, vas a la escuela, entras a la universidad a los 18, te gradúas y trabajas, sin interrupciones. Exactamente. Pero los datos duros que ofrece el autor hacen pedazos esa noción lineal de la vida. Para una vasta porción de los ciudadanos, la vida está llena de interrupciones estructurales. Y las cifras que da son paralizantes, ¿eh? Señala que en Chile hay aproximadamente 4,5 millones de personas que no han terminado sus estudios formales. 4,5 millones. Si lo piensas frente a la población total, es casi un cuarto de los habitantes transitando con una desventaja educativa severa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es que no es una anomalía de ayer, es el sedimento de décadas de desigualdad, ¿no? Totalmente. Son generaciones afectadas por crisis económicas, por migración del campo a la ciudad o por la cruel necesidad del trabajo infantil para sostener a la familia. Tuvieron que soltar el cuaderno para tomar una herramienta. Y de ese inmenso grupo, el profesor se enfoca en los que intentan revertir esto, los 120.000 estudiantes matriculados en el sistema EPJA. La educación para jóvenes y adultos, así es. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el perfil de este estudiante no tiene nada que ver con el estereotipo. No asisten a un campus idílico, con grupos de estudio por las tardes. Para nada. La realidad en lugares como La Pintana es de una crudeza absoluta. Son personas que llegan a clases a las 7 de la tarde con la ropa manchada de pintura después de trabajar en la construcción. O con el agotamiento de haber limpiado casas desde la madrugada, o de vender en el comercio informal todo el día. Y sumado a esas jornadas son el pilar de sus familias. Son cuidadores de sus hijos o de sus padres ancianos y enfermos. Pertenecen a los deciles más vulnerables. Y el dato que choca de frente con la política del gobierno es que la gran mayoría de estos estudiantes en el EPJA supera los 30 años, ¿verdad? Holgadamente, la inmensa mayoría supera esa barrera de edad. Y el autor nos pide que no caigamos en la trampa de romantizarlos. O sea, nos dice que no los veamos como héroes de película que estudian por hobby para ampliar sus horizontes intelectuales. Claro, no es un club de lectura de fin de semana. Exacto. Esto es la construcción a pulso, ladrillo a ladrillo, de los cimientos de una vida que quedó a medias por la pobreza. Buscan la única herramienta validada para escapar de la marginalidad. Entonces, ¿qué significa realmente la gratuidad para este grupo tan específico? Según el autor, limitar la gratuidad es darle un golpe mortal a su proyecto de vida. La educación superior gratuita representaba para ellos un horizonte de ascenso social basado en el esfuerzo. Era la promesa de que el Estado quitaría la barrera financiera del último escalón si ellos ponían el sacrificio. Así es. Y advierte que al quitar esa garantía por la edad, se desincentivará por completo incluso la culminación de los estudios secundarios en los adultos. Claro, o sea, piensa en un trabajador informal de 32 años que se sacrifica yendo a clases nocturnas. Si el Estado le dice que por su fecha de nacimiento ya no le financiarán un instituto técnico, el impacto es devastador. Le apagan la luz al final del túnel. La deserción se vuelve inminente. Y el autor rastrea esto hasta lo que llama las convicciones obvias del presidente Kast. ¿A qué se refiere exactamente con eso? A que conciben la educación estrictamente como un bien de consumo. Esa es la clave para entender toda su política pública, según Hernández. O sea, como si fuera un electrodoméstico o un coche. Tienes un cupón de subsidio y si no lo usas antes de los 30 años, expira. Tal cual.
Pero Hernández argumenta que la educación no es el refrigerador de la casa, es la red eléctrica de la sociedad. Ponerle un límite de edad es desconectar al ciudadano de la red permanentemente. ¡Qué metáfora tan potente! Es un proyecto de vida continuo, no una transacción comercial. Y este choque de visiones tiene repercusiones colaterales inmensas. La carta destaca que terminar los estudios en el sistema EPEJA genera rendimientos no solo económicos, sino también de seguridad. A ver, detengámonos ahí. ¿Cómo es que un padre, sentándose a estudiar matemáticas a las 8 de la noche, se traduce en que un barrio tenga menos criminalidad? Hay un salto ahí. El puente es la estabilidad del núcleo familiar. Cuando un adulto de 35 años saca un título técnico, suele pasar de la economía informal a un empleo con contrato y beneficios. O sea, tiene ingresos predecibles por primera vez. Exacto. Y esa predictibilidad baja drásticamente el estrés tóxico en la casa. Además, el adulto se convierte en un modelo a seguir para los niños de la familia, validando que el esfuerzo formal trae recompensas. Y me imagino que eso es un cortafuegos directo contra el crimen organizado o las pandillas locales, que justo se alimentan de jóvenes en hogares vulnerables. Así es. Un adulto educado estabiliza todo su árbol genealógico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si volvemos al principio de la carta, el gobierno hablaba de un plan de reconstrucción enfocado en reactivar la economía y la seguridad tras los incendios. Sí, argumentando que perdonar deudas a empresas es vital para la seguridad nacional. Sin embargo, el autor argumenta que, al cortar la educación gratuita para los mayores de 30 años, el mismo Estado está destruyendo el motor económico y de seguridad comunitaria más efectivo que tienen los sectores vulnerables. ¿No es esto una paradoja gigante en la política pública? Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, las situaciones de crisis revelan la verdadera arquitectura de prioridades de un Estado. Claro, el famoso líquido de contraste. Exacto. Se ve una disposición inmediata, una flexibilidad fiscal enorme para proteger el capital corporativo y los cimientos de hormigón de una industria. Pero al mismo tiempo aplican una austeridad implacable, negando el financiamiento de los cimientos intelectuales de un trabajador que apenas pasa de las 3 décadas de vida. Es brutal. Es una lectura implacable de cómo las decisiones de los despachos ministeriales repercuten directamente en la biografía de quienes sostienen la economía desde las sombras. Es que es fascinante. O sea, hacer una recapitulación rápida de hoy nos muestra cómo empezamos analizando la gestión de desastres naturales y exenciones fiscales empresariales y terminamos en el corazón mismo de la educación de adultos y la movilidad social en Chile. Y creo que vale la pena reiterar, de manera muy clara, que este análisis ha sido un ejercicio para comprender la perspectiva de un educador de primera línea frente a estas políticas. Por supuesto, manteniendo total imparcialidad sobre las ideologías involucradas y enfocándonos únicamente en desgranar el valor y la lógica de los argumentos que presentó en su carta. Definitivamente, documentos como este nos fuerzan a mirar los puntos ciegos de la burocracia que a veces pasamos por alto. Así es. Y bueno, para cerrar, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento final, una pregunta profunda para que sigan dándole vueltas al tema por su cuenta. A ver, dinos. Si la educación es la principal herramienta para reconstruir los proyectos de vida de quienes ya están batallando en el mercado laboral, ¿qué le sucede a la capacidad de un país entero para innovar, adaptarse y prosperar si decide que la ventana del aprendizaje formal se cierra irrevocablemente al cumplir los 30 años? Es una inquietud enorme. O sea, ¿se puede realmente reconstruir un país si no se le permite a su propia fuerza laboral reconstruir su base educativa? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y nos encontramos en la próxima.